Nuevo Testamento habla de qué? Estatutos que tienen que ver con leyes, mandamientos, reglas que tenemos que obedecer. Oíste que fue dicho, pero yo os digo, es lo que dice el Señor, ¿verdad? Entonces, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, sin tener que tener un acto íntimo, dice que ya adulteró en su corazón. Entonces, cualquiera que mire un creyente, un hijo de Dios, una mujer para estarla codiciando, ya hubo adulterio emocional delante del Señor, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Un cambio de qué? De mentalidad. Dice la palabra de Dios, cambien su forma de pensar para que cambie su forma de vivir. Tiene que empezar a cambiar nuestra forma de qué? De pensar para cambiar nuestra forma de vivir. ¿Cómo lo vamos a lograr? Por la bendita palabra de Dios. La palabra de Dios nos va a enseñar y nos va a guiar cómo debemos de cambiar nuestra mentalidad y nuestros pensamientos y la percepción que tiene el hombre sobre la mujer, igualmente la mujer sobre el hombre. ¿Qué percepción tiene el hombre sobre la mujer? ¿Verdad? ¿Y qué percepción tiene la mujer sobre el hombre? ¿Qué percibe de la mujer o el hombre que percibe también de la mujer o la mujer del hombre? Así que es importante, como dice la palabra de Dios. Entonces tiene que ver con qué? Con una vida de calidad. Tiene que ver con actos rectos, mis hermanos, ¿verdad? Delante del Señor o delante de Dios. Vivir bajo qué? Las normas del reino. Todo creyente está, hermanos, llamado a vivir bajo las normas del reino. ¿Quién las pone? Dios. Porque Él es el que pone las normas, no lo pone el hombre, sino Dios las pone y ya las puso por medio de su palabra. Así que la Biblia contiene 66 libros, mi hermano y mi hermana, y aquí vas a encontrar lo que Dios nos dice que debemos de hacer y nos señala lo que no está bien delante de su presencia. 6 cosas abomina Jehová, aún 7 abominan su alma. Es Dios, ¿qué abomina? Los ojos altivos, los pies presurosos, ¿a dónde? Hay que corren hacia el mal, ¿verdad? La lengua mentirosa, mi hermano y mi hermana. Entonces, hay 7 cosas, dice Proverbios capítulo 6, que Dios que aborrece y que Dios no acepta, ¿verdad? Entonces, de esa forma, de esta manera, vamos entendiendo y comprendiendo la gracia del Señor para que nosotros nos apartemos de esas cosas y vivamos bajo la justicia y la regla del reino. Así que vivir bajo las normas del reino, del gobierno, eso te hace que una persona justa. Si vives bajo las reglas y el gobierno de Dios, Él te hará una persona justa delante del Señor y por lo tanto Dios va a manifestar su gracia sobre tu vida. Ante el gobierno, dice, el creyente antes de convertirse vivía bajo, hermanos, o lejos de las leyes del reino, antes de convertirse. Pero ahora como un hijo de Dios, porque ahora somos hijos de Dios. Pertenecemos ¿a quién? Al reino de los cielos. Usted es parte del reino de los cielos, mi hermano y mi hermana. Y ahora usted debe vivir bajo las normas y bajo los estatutos del reino de los cielos. Antes usted no vivía así, mi hermano, mi hermana, porque no pertenecía al reino de los cielos, pero ahora usted pertenece al reino de los cielos. Y usted, hermanos, está llamado a vivir bajo las normas del reino de los cielos. Eso es importante que lo entendamos todos los creyentes y los cristianos, hermanos. Así que de esta forma, de esta manera, mi hermano, mi hermana, el creyente, hermanos, debe vivir bajo las leyes del gobierno del reino. Pero ahora se nos declara justos por vivir de acuerdo a la justicia del reino. Porque la justicia imputada e impartida la hemos recibido. Esa justicia imputada, hermanos, esa justicia impartida la hemos recibido por medio del Señor Jesucristo. O sea, Él dio su vida, Él murió y nos imparte su gracia y su justicia a usted y a mí como creyente. Eso se llama la justicia imputada. Él la realizó por usted y por mí y se la otorga a usted para que usted sea una persona justa ahora. Viene que una transformación tanto, hermanos, mental, emocional, física y espiritualmente. Entonces todo eso viene a una transformación.
y viene a ser transformado el creyente a la imagen y semejanza del Hijo de Dios, porque tenemos una justicia que se nos otorga por medio del Hijo de Dios. Y esa justicia nos invita, hermanos, a vivir de acuerdo a las reglas del reino. Y si vivimos de acuerdo a las reglas del reino, pues estaremos ¿qué? Súper bendecidos. Así que ser una persona justa significa que lo que vive usted es recto delante de Dios. Es correcto delante de Dios. Eso es lo que significa ser una persona justa y que vive bajo las reglas del reino. No las reglas de la iglesia, bajo las reglas del reino. Así que sus leyes, hermanos, y reglas son principios que Dios establece. Estos principios, hermanos, Dios es el estándar para que usted viva de acuerdo a eso, no el mundo. Por eso la Biblia nos dice, no me dice el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Quiere decir que si ama al mundo, está viviendo bajo las reglas y de una forma está siguiendo las corrientes de este mundo. Entonces, todo creyente, hermanos, tiene que revisar su vida. ¿Qué tanto de su vida él estaba viviendo conforme al mundo? Ya no vivimos nosotros para eso, hermano. Usted y yo ya hemos sido transformados y cambiados con la gracia de Dios. Así que cuando una persona, ponga atención en este punto, abandona el reino de los cielos, o se enfadó, ya no quiso venir a la iglesia, ya no quiso entrar al reino de los cielos y no quiere perseverar en lo que viene siendo mandamientos, estatutos, reglas que el reino impone. Dice, ya no voy a vivir, ya no voy a ir a la iglesia. Y esa persona, hermanos, cuando él se aparta, vive ahora bajo el estándar no del reino, sino del mundo. Y empieza a vivir bajo ese estándar. Y entonces se declara una persona injusta, porque ahora no vive conforme a las reglas del reino. Regresó al mundo, vive conforme al mundo, ahora comienza a emborracharse, a irse a fiestas, a buscar placeres carnales, tanto hombres como mujeres. Y eso se le llama una persona injusta, porque no está viviendo conforme a las reglas del reino. Vivir conforme a las reglas es una persona justa delante de Dios. Y por lo tanto, hermanos, su vida va en una decadencia moral y una decadencia familiar. Comienza a tener problemas familiares, comienza a tener problemas matrimoniales, y allí viene el problema de dificultad, porque se apartó voluntariamente, cualquier pretexto tomó mi hermano y mi hermana para alejarse del reino de los cielos. Y alejarse del reino de los cielos, hermanos, en el mundo, ¿quién cree que gobierna? Pues Satanás, ¿verdad? Y Satanás, dice la palabra de Dios, hermanos, que es el ¿qué? El príncipe de este mundo, ¿verdad? Y que todos están bajo el gobierno de Satanás. El mundo entero está bajo el gobierno del diablo. Y por lo tanto, hermanos, por eso vemos que mucha injusticia en el mundo entero. Vemos mucha injusticia cuando no hay una persona, una familia entregada en el reino de los cielos. Cuando el varón, cuando la esposa no se entrega al reino de Cristo. Vemos mucha injusticia, vemos maltratos, golpes, malas palabras, groserías, toda clase de vicios estamos viendo. ¿Por qué? Porque no están gobernados ni regidos por los estatutos y tampoco por las ordenanzas y los mandamientos del reino de Dios. Y eso va a causar ¿qué? Problemas. Dame ahí, Jesús, el Salmo 89, del 14 al versículo 18. Salmo 89. Dámelo, por favor. Léelo conmigo. Justicia y juicio son el cimiento del trono. Misericordia y verdad van delante del trono. Entonces, ¿cuál es el cimiento de su trono? Justicia y juicio, ¿verdad? Y luego dice, bienaventurado el pueblo que sabe clamarte, andará Jehová a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día y en tu justicia será enaltecido.
porque tú eres la gloria de su potencia y por su buena voluntad acrecentarás nuestro poder. Porque Jehová es nuestro escudo y nuestro rey, Él es el santo de Israel. Amén. Esto va a venir sobre su vida, sobre mi vida. Así que el trono de Dios, ¿cómo funciona? Con justicia y rectitud. Con justicia y rectitud. Así funciona el trono del cielo, ¿verdad? Y todo hombre que sabe clamar debe buscar esa rectitud y debe buscar esa justicia. Quiere decir, hermanos, que tenemos que cambiar lo carnal por lo espiritual. Y lo espiritual te lo enseña la bendita palabra de Dios. Y está escrita aquí en la bendita palabra del Señor. Así que el trono de Dios está fundado en justicia, gobierno y autoridad. Está fundado en justicia y rectitud, en gobierno y autoridad. Y su amor es inagotable, que significa misericordioso. Dios es un Dios de misericordia y se compadece de todos y cada uno de nosotros, hermanos. Porque aunque nosotros estamos caminando en el reino de los cielos, nuestra justicia, hermanos, pues lógicamente no nos alcanza. Pero Dios quiere que vayamos siendo transformados y cambiados día a día, ¿verdad? Por eso el Señor dice, toma tu cruz cada día. ¿Y qué dice? Sígueme. O sea, sigue mis pasos. Sígueme como yo agrado al Padre. Vive como yo honro al Padre. Sígueme, dice el Señor, ¿verdad? Mira bien e imítame. Trata de imitarme, porque ese es el modelo, hermanos, que se nos presenta dentro de la palabra de Dios, para que ese modelo lo sigamos tanto usted como yo también. Y que todo creyente, todo cristiano, todo hijo de Dios, esté modelando una vida justa y recta delante de Dios. ¿Para qué? Para que su vida, hermanos, sepa y le haga saber cómo el mundo debe vivir y cómo el mundo debe comportarse. Aún tu familia, tu esposo, tus hijos deben de ver esa justicia en ti. Así que su justicia, ¿qué va a hacer? Restaurar. Hace que el derecho prevalezca. Hace que el derecho prevalezca, que la justicia del reino. Salmo 103:6. Dame el Salmo 103:6, por favor. Dice, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Entonces, ¿qué hace Dios? Viene a ayudarte, a bendecirte. Y también, hermano, cuando tú entras y eres un hijo de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, entonces, mi hermano, mi hermano, Dios se manifiesta como un defensor para tu vida. Dios se va a manifestar como un defensor para tu vida. ¿De la opresión que estás viviendo, de los problemas familiares, de los problemas que tienes con tu esposo o con tu esposa, porque vives, hermanos, ahora bajo el gobierno de Dios, y Dios hará el derecho. Esto significa que será tu defensor, ¿verdad? ¿Para quién? Para los oprimidos. También tiene un compromiso de impartir justicia. Dios es el compromiso de impartir justicia para que vivas una vida justa a favor de los que sufren injusticia. Dios defenderá a su pueblo, quien haya recibido el reino de los cielos. Quien esté bajo el gobierno de los cielos, Dios va a defenderlo a usted y a mí también. Por eso la palabra de Dios dice, no temas a aquel que mata el cuerpo, teme a aquel que después de muerto tu alma la puede enviar al infierno. No temas al hombre, no temas a la mujer, no temas la maldad, la violencia que se está viviendo alrededor del mundo. Dice, teme a aquel que después de muerto tu alma la puede enviar al infierno, ¿verdad? Entonces, hermanos, usted no debe tener temor, a lo contrario. Usted diga, es que tenemos que vivir bajo la justicia que Dios demanda, para que aquí en la casa haya paz, para que en la casa haya tranquilidad, para que en el matrimonio tengamos tranquilidad y tengamos paz los unos a los otros. Debemos vivir bajo la justicia y bajo las ordenanzas del reino, estatutos y mandamientos del reino, leyes del reino.
para que haya ¿qué? Tranquilidad y que haya paz dentro de nuestra casa. Porque aquí parece, hermanos, un campo de batalla. Odio, coraje, groserías, malas palabras, y todo eso envenena el alma y el corazón también. Así que es importante, hermanos, que se establezca esa justicia en la casa, en el hogar. Así que ¿a quién hará justicia Dios y hará derecho? Dice, pues a las mujeres, hermanos, a los niños abusados. Y luego, hermanos, Dios quiere que tú seas un defensor, mi hermano. Él va a ser tu ayudador. Permítele a Dios que sea tu defensor y tu ayudador. Clama a mí y yo te responderé. Y pregúntale al Padre, Señor, ¿qué debo hacer en esta situación? ¿Cómo debe ser mi comportamiento? Y Dios te responde, mi hermano, en Romanos capítulo 12. Si tu enemigo tiene hambre, ¿qué debe de ser? Y si tiene sed, bueno, Dios te está respondiendo ahí, hermanos. Y luego te dice, no seas vencido de lo malo. No pagues a nadie mal por mal, ni maldición con maldición. ¿Verdad? Porque mía es que la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces hay que dejarle ciertas cosas al Señor y no caer en el juego de la carne, hermano, hermana, y tampoco en el juego del mundo. Entonces métase en su cuarto y bendiga, hermano. Y si en ese momento te piden de comer, dale de comer con la mejor actitud, hermana. Y también el varón. ¿Por qué? Porque Dios es tu defensor. Él te hará ¿qué? Justicia. Dios te va a hacer justicia. Pero queremos que esa justicia, hermanos, transforme y cambie la vida de ese hombre, de ese hijo. Pero sé cómo va a ser a través de lo que Dios nos impone que lo hagamos. No va a ser de otra manera, hermanos. No va a ser de otra forma. Es como Dios trabaja. Así que, ¿a quién va a hacer justicia y va a hacer el derecho de Dios? Niños, jóvenes, mujeres maltratadas, y será el defensor de tu vida. La causa de Jesús es digna de ¿qué? Es digna de unirse e imitarla. La causa del Hijo de Dios es digna de vivirla y también de imitarla. Debemos de imitar la causa de Cristo. Hermanos, ¿por qué vino el Cristo? Para hacer justicia. ¿Cómo miró al mundo entero, hermano, el Hijo de Dios? ¿Cómo nos miró a nosotros en esta generación? Y el apóstol Pedro señala que es una generación malvada y perversa, dice. Sé salvos de esta generación maligna, malvada y perversa, dice, ¿verdad? Y debes de ¿qué? De seguir las reglas, las leyes, los estatutos del reino, para ser que libre de esta generación. Porque si entras al reino de los cielos, la gracia y el favor de Dios estarán sobre tu vida. Y tarde o temprano Dios te va a hacer justicia. Y Dios va a traer ¿qué? El derecho sobre tu casa, sobre tu hogar y sobre tu familia, tarde o temprano, mi hermano. Y es por eso que es importante que el creyente se mantenga en paz, tranquilo, y deje que el gobierno de Dios actúe en su vida. La presencia del Señor actúa. Ahora, la causa de Cristo, hermanos, es que digna del creyente que se una y que también, hermano, proclame dónde está la verdadera justicia, dónde se encuentra la verdadera justicia. Así que el Señor dice en Mateo 5:6. Léalo conmigo. ¿Qué dice ahí, mi hermano? Léalo. Bien, hermano. Entonces, ¿qué significa tener hambre y sed de justicia, mi hermano y mi hermana? Significa que ese hombre, esa mujer tiene una pasión, hermanos, como una hambre. ¿Para qué? Para restaurar el derecho en la ciudad,
en el vecindario, en la casa, que todo esto sea cambiado, que todo esto sea transformado, que ya no sigan las contiendas, los pleitos, que esa gente que no me deja dormir cada fin de semana, que Dios que haga justicia. Tengo hambre, Señor, y tengo sed de justicia, Señor, para que esta gente se convierta y venga a tu reino, Señor. Entonces, mi hermano, dice que es un deseo profundo, hermano, ferviente, por la rectitud y por hacer que lo recto. Que esta gente haga lo correcto y lo recto delante de ti, Señor. Ese es el deseo de mi alma, de mi corazón. Y se manifiesta como ¿qué? Como un hambre, como una sed que usted tiene, mi hermano, mi hermana. Así que significa un deseo profundo para cumplir la voluntad de Dios. Es un deseo como tener hambre y sed de Dios. El Dios vivo, sea quien, para que sea Él quien satisfaga o satisface ese anhelo en tu vida. Así que Dios desea levantar ciudadanos del reino, hermanos, con hambre y sed de justicia. Dios desea que usted se levante como un ciudadano del reino, porque ahora usted pertenece al reino y es del reino usted también, mi hermano. Y quiere que se levante con esa hambre y sed de justicia. ¿En dónde? Aquí en la ciudad, en su casa. ¿Dónde, hermanos? En su colonia y también en todo nuestro territorio mexicano. Dice que odien la iniquidad, que ayuden al desamparado. Ese es tener hambre y sed de justicia. Esos creyentes Dios quiere que se levanten. Ese pueblo Dios quiere que se levante. Que odien ¿qué? La iniquidad. Que ayuden al desamparado. Que hermanos, que ayuden a la persona que tiene problemas, dificultades. Jesús para esto apareció y trajo su reino y su justicia. Vino a restaurar el derecho. ¿Quién puede pelear por el derecho de los hombres, de las mujeres, de los niños? ¿Quién puede pelear? ¿Quién se puede levantar por los niños que no han nacido y los matan? Ellos tienen un derecho de nacer. La mamá, por lo que sea, se embarazó y ahora lo quiere tirar y lo quiere matar. ¿Y quién se va a levantar por esos niños? Pues la iglesia se debe levantar, ¿verdad? Los que estamos dentro del reino de los cielos, porque ellos tienen un derecho. ¿Quién se va a levantar por el derecho de la mujer maltratada, agobiada, perturbada, hermanos? Por los niños que muchas veces son abusados, que muchas veces son llevados, hermanos, a cometer actos viles, desagradables, inmorales con esos niños. ¿Quién se va a levantar? Pues la iglesia es la que se debe levantar. La congregación se debe levantar por ellos, para que Dios haga ¿qué? Justicia. Y para eso, hermano, hermana, usted tiene que tener hambre y ¿qué? Sed. Y sed, ¿verdad? Que Dios prevalezca, que el Señor gobierne, que Dios venga con su reino. Él para eso tiene que hacer usted. Pero tiene que tener un hambre y una sed de justicia, ¿verdad? Porque en vez de unas cosas, no, bueno, allá es. No, hermano. Hay que orar con fervor. Hay que pasar tiempo con Dios. Y si Dios nos dice, pues ve tú y hazlo. Ve tú y proclama que ellos tienen un derecho. Ve tú y detén toda esa injusticia que está sucediendo allí con el fulano, con el sultano, con el perengano. Así que aquí vino Jesús a restablecer el derecho o a restaurarlo. ¿Quién puede pelear por ellos, hermanos? Cuando una mujer es abusada, rechazada, abandonada o marginada sexualmente, heridas por golpes, por el machismo del hombre y por la injusticia de una sociedad ciega sin valores.
¿Quién va a poder pelear? Debe la iglesia. Por eso vino el reino de los cielos, y a través del reino que usted pertenece, hermanos, debe y debemos todos nosotros decir: eso no es correcto, eso está mal. Y mucho menos, hermano, cuando usted es creyente, cristiano, hijo de Dios, y permite esas cosas en su casa, hermanos, entonces usted no quiere restaurar el derecho para su hija o para su hijo. Eso no está bien. No debe de tratar así, hijo, a esa mujer. Debes de cuidarla, debes de amarla, debes de respetarla. ¿Por qué, hermanos? Porque usted quiere restaurar el derecho de esa mujer. No debe de tratar así a los niños. No debe de comportarte así, hijo o hija, con ese niño. Y debes de amarlo, educarlo y dirigirlo bajo la disciplina y amonestación del Señor. Así debes de hacer las cosas como Dios demanda, hijo e hija. Entonces, ¿usted qué hace? Se levanta porque tiene hambre, hermanos, y una sed de justicia. Que eso se acabe, que eso se termine, que eso no siga avanzando en la vida de ese joven, de ese hombre, de esa mujer o de ese niño. Desde esa forma usted está ¿qué? Estableciendo el reino de Dios y su justicia. De esta manera está haciendo que el reino de Dios se manifieste en la vida de ese muchacho. Así que hay muchos niños, hermanos, y niñas usados tales como que para toda clase de maldad y perversidad. Muchos. Ahora, por lo menos ahora, para que eso se termine, para que eso no prevalezca, hay brujería, hechicería, ocultismo, satanismo, que está invadiendo la vida de tantas personas y los está permitiendo a muchos de ellos a buscar las tinieblas, a buscar los placeres de la vida, a meterse en actos que no deben de meterse. El reino de los cielos, hermanos, es el reino verdadero y el que trae justicia. Pero el reino del mal, el reino de Satanás, quiere dañar y pervertir y destruir a todos los hermanos. Eso es el reino de maldad, el reino de Satanás. Y el reino de Satanás, así es como se manifiesta. Y es como se mira el reino de Satanás. Y tiene tanta gente esclavizada, tantos hombres y mujeres esclavizados, mis hermanos. Satanás, que están ciegos espiritualmente, no pueden ver las cosas que le está dañando y que le está perjudicando ese reino de maldad. Pero, gracias a Dios, ¿verdad?, que Jesucristo lo venció el reino de Satanás y lo exhibió públicamente, triunfando sobre el reino del maligno. Ahora, usted y yo, hermanos, que somos del reino de los cielos, debemos de establecer esa justicia dentro de la sociedad, dentro de la casa, dentro de la ciudad, de establecer este reino de gloria, de poder y de justicia. Pero usted tiene que tener esa hambre, hermanos, esa hambre para que venga su reino y restablezca toda clase de maldad, de iniquidad, ¿verdad? Así que su recompensa dice que, ¿cuál es la recompensa? Ellos serán saciados. Es la recompensa del que tiene hambre y sed de justicia. Ellos serán saciados. Dios nos saciará, dice, de justicia y de paz. Dos cosas. Dios te dará justicia y te dará paz. Nada puede otorgarse, hermanos. Nada puede otorgarse si usted no tiene hambre y sed de justicia. Y esa paz, hermano, y esa justicia va a venir solamente para el que tiene hambre y sed de justicia. Si no, Dios no te la va a otorgar. Para ellos será su recompensa. Y la recompensa va a ser para el que tiene hambre y sed de justicia, para el que quiere una transformación y quiere un verdadero cambio en su vida. No para aquel que juega con el reino de los cielos, hermanos, que un día está aquí, otro día va y se droga, otro día va y fornica, otro día va, roba y hace cosas indebidas. No, para él no habrá paz ni habrá justicia para ese hombre. Y el derecho no se va a manifestar sobre ese hombre o esa mujer, porque así lo establece Dios. No es el hombre que lo establece, es Dios. Así que, mi hermano, dame Isaías 53, mi hermano.
nada puede, hermano, otorgarse por sí solo. Solamente Dios lo puede otorgar a través del Hijo. Isaías 53:11, ¿qué dice? Verá el fruto de su aflicción, de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento, justificará a mi siervo, justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Entonces, ¿cómo somos justificados? Por el siervo. ¿Quién es el siervo? Jesucristo. Mis hermanos, ¿qué va a llevar? Nuestras iniquidades. El Señor llevó nuestros pecados en esa cruz, hermanos, y pagó un precio por usted y por mí, para que usted entrara al reino de los cielos. Y una vez que entró al reino de los cielos, hermano, viva en la justicia, en las leyes y también en los estatutos del reino de los cielos. Debe negarse, hermano, a no transgredir ningún mandamiento, ninguna ley y luego ningún estatuto del reino de los cielos. Si lo transgrade, hermanos, va a haber consecuencias. Y en veces duras y fuertes de parte de Dios. Así que la restauración de Dios Padre, por medio de su Hijo Jesucristo. Cuando estamos muertos, hermanos, usted y yo, recibimos vida eterna, recibimos paz, gozo, restauración. A esto se le llama la justicia de Dios. O sea, Dios te hizo justicia, porque tal vez alguien oró por ti, porque tal vez alguien pidió por ti, porque tal vez de una forma u otra tu amigo, tu amiga te trajo a la iglesia, oíste el evangelio del Señor y de una forma entraste al reino de los cielos y Dios te hizo justicia para que seas una hija o un hijo del reino de los cielos y que ahora pertenezcas al reino de Dios. Y de ahí en adelante, hermanos, debe haber un cambio de vida, una transformación, una renovación del alma. Es lo que la palabra de Dios tiene que ser el alma ¿qué? Renovada, transformada. Muy bien, entonces Isaías 32:17, dámelo por favor. Y después te aplicas a Isaías 6:8. El efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo. Y seguridad, ¿para qué? Para siempre. Ese es el efecto ¿de qué? De la justicia. Primeramente habrá ¿qué? Paz sobre tu vida. Tendrás paz en tu alma. Hermanos, no estarás agobiado, no estarás indeciso. Cuando te diga el doctor, tienes esto y esto otro, bueno, Dios tiene el control de mi vida, ¿verdad? Tiene paz usted. No salir como loco, como loca, ir llorando, deprimiéndose, estando ahí en un cuarto, llorando día y noche por lo que le dijo el doctor, ¿verdad? Sino que usted camina en justicia, entonces el primer efecto que será paz. Cristo dijo, mis pasos doy, ¿verdad? No como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. ¿Crees en Dios? Cree también en mí. Entonces, usted comienza ¿qué? A confiar de que dentro del reino tiene todo un ¿qué? Propósito, mi hermano y mi hermana. Y que esa leve tribulación va a producir un peso de gloria. Dios tiene que enfrentar el problema, hermanos. ¿Con qué? Con la palabra de Dios, con las promesas del Señor. Tiene que enfrentar ese problema para que usted se manifieste la paz de parte de Dios. Y en efecto, dice, en la labor de la justicia será reposo. Vas a descansar, hermano, hermana. Lo que te hayan dicho, lo que te hayan hablado, mi hermano, debes de tener que paz en tu vida, tranquilidad, y no agobiarte, y no pegarte en la cabeza, hermano, hermana. La peor locura, el peor problema es que muchos dejan de venir a la iglesia, dejan de servir a Dios, dejan de exaltar el nombre del Señor. No, ese es el peor error, hermano, ¿verdad? Porque eso está manifestando que realmente tú tal vez no perteneces al reino. Si realmente perteneces al reino, el efecto será paz y reposo, dice la palabra, en cualquier situación de la vida. Ahora dame Isaías 6:8. Isaías capítulo 6:8. 8. Dámelo por favor. Isaías 6:8. 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
Después oí una voz del Señor que decía, ¿a quién? ¿Y quién? Entonces, ¿qué dijo? Y respondí. Entonces dije, heme aquí, Señor, envíame a mí. Así que mis hermanos, Dios ocupa ¿qué? Su vida, ocupa también mi hermano, su fuerza, su juventud, mi hermano. ¿Para qué? Para que vaya. Dios lo quiere enviar, Dios lo quiere usar, hermano, hermano. Dios quiere hacer cosas grandes con usted. Pero hermanos, usted ha estado pasivo, inactivo espiritualmente. No se dispone a dar ese paso de fe. Le da pena, le da vergüenza. ¿Qué van a decir mis amigos, mis familiares? ¿Qué va a decir mis compañeros cuando yo antes me burlaba de los cristianos y que ahora vaya y predique la palabra de Dios y que ahora quiera levantar a los caídos y que ahora quiera ayudar? Darles palabras de ayuda y consuelo a aquellos que se encuentran en situación crítica, difíciles. ¿Qué van a decir de mí? Todo eso, hermanos, es de la carne y le impide hacer la obra de Dios. Pero usted tiene que caminar ¿en dónde? En el Espíritu, hermano. ¿Bajo qué? Bajo la regla y la obediencia del Señor. ¿Para qué? Para que haga justicia. Y para que Dios le haga justicia a ese hombre. Pero para hacerle justicia, ese hombre, esa mujer tiene que entrar ¿a dónde? Al reino de los cielos. Tiene que recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Tiene que arrepentirse de sus pecados. Y tiene que tener un deseo de ser cambiado, cambiada o transformada. Y entonces Dios le va a hacer ¿qué? Justicia a ese hombre. Y el efecto será ¿qué? Paz y ¿qué? Y reposo. Ese es el efecto de la justicia. Vendrá paz y vendrá reposo, descanso. ¿Tendrá descanso ese hombre o esa mujer? Así que, pero también sigue ¿qué? Buscando el Señor, un hombre. Y dice, después oí una voz. ¿Está hablando de quién? El profeta Isaías. Oí una voz. Después de eso, cuando vino el ángel, tocó sus labios, puso el carbón encendido, y después de eso oí una ¿qué? Una voz del Señor que decía, ¿y a quién enviaré? No hay nadie dispuesto. No hay nadie que quiera ir. Todos están, hermanos, tranquilos, calmados, pero no tienen hambre de que yo y que yo prevalezca con el derecho sobre aquellos que se encuentran de esta manera. Mira cómo están esclavizados en drogas. Mira cómo los niños hoy en día andan en las calles pidiendo algún dinerito. Mira cómo las mujeres, hermanos, están viviendo de una manera terrible. Las cárceles están llenas de mujeres maltratadas, dañadas, lastimadas. ¿Quién va a ir? ¿Quién les va a predicar? ¿Quién les va a enseñar la palabra de Dios? ¿Quién va a ir para que yo les haga justicia a esa gente, a esas personas que se encuentran en esa situación? Los hospitales, los seguros están llenos de personas malas, enfermas, debilitados, angustiados. ¿Quién va a ir a orar, a llevarle la palabra, el evangelio del Hijo de Dios? Hermano, pues la iglesia es la que debe de ir. ¿Quién es? Todos nosotros. Todos nosotros, que pertenecemos a quién? Al reino de los cielos. Entonces hay que quitarnos esos trapos, hermanos, de orgullo, de soberbia, de ser pasivos en la obra del Señor y ponernos los trapos, hermanos, de la justicia del Señor, para que Dios haga ¿qué? Justicia sobre este pueblo. ¿Quién va a ir, hermanos? ¿Quién va a estar allá? Dijo allá, Señor, heme aquí.
envíame a mí, yo iré, Señor. Y fue Isaías, hermanos, y empezó a predicar la bendita palabra de Dios. Así que esto que se le llama la justicia imputada. Cuando usted va y predica y recibe el reino, también esa persona recibe la justicia imputada. Quiere decir que recibió lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, lo tomó ese hombre y esa mujer. De ahí en adelante ese hombre y esa mujer entra al reino de los cielos. Mi hermano y mi hermana, porque su nombre ya queda escrito en el libro de la vida del Cordero. Entra al reino de los cielos. Pero ahora, hermanos, debe haber un deseo, un hambre. Ahora que usted mire y que diga, me voy a levantar, Señor, por esa gente. Yo voy a ir, Señor. No quiero irme más, pero yo voy a ir, Señor. Yo lo voy a hacer, Señor. Yo voy a predicar la palabra de Dios. Yo voy a enseñar la palabra del Señor. Yo voy a ir, Señor, y voy a enseñarles la palabra. Y es lo que hizo Isaías. Se levantó. Y se levantó ¿por qué? Por Israel. Israel está a punto, hermanos, de hacer los peores errores de su vida. Israel estaba a punto de ser enviado por 70 años a Babilonia, con una disciplina y con un castigo de parte de Dios. Pero los sacerdotes, los que ministraban en el templo, mis hermanos, habían permitido toda clase de barbaridades dentro del reino y dentro del pueblo de Dios, y por lo tanto había adoración a los demonios, había adoración a los ídolos, había brujería, había hechicería, lo que se había prohibido. Eso es lo que el pueblo de Israel estaba haciendo. Lo que no deberían de participar, hermanos, esperemos que la iglesia no participe en eso y que no haga nada de eso en la iglesia. Debe serle fiel al Señor y debe proclamar solamente el nombre maravilloso de Cristo Jesús. No voy a caer en eso, mi hermano, mi hermana. ¿Por qué? Porque puede recibir una disciplina terrible. 70 años estuvo Israel bajo el poder y el dominio de Babilonia. Vayan y hagan ¿qué? Justicia social. Vayan a la sociedad y hagan la justicia social. Isaías 1:17, dame por favor. Isaías 1:17. Aprender a hacer el bien, hacer justicia al huérfano, amparar a la vida. Eso se le llama la justicia social. Tienes que ir a la sociedad para que hagas justicia. Debes de aprender a hacer el qué? El bien del Señor. Haz el bien a la gente, a tu vecino, a tu vecina. Ayúdale. Tienes tus problemas, ten misericordia y ayúdale. A tu familiar, a tu amigo, que vean en ti que eres diferente en lo que dice el Señor. Y luego, busca el juicio. ¿Cómo lo vamos a buscar? Haciendo rectitud a la carne o a la gravedad. Ayudando a ese hombre, a esa mujer. ¿Para qué? Para que se levante, para que no esté en ese estado terrible, mi hermano, mi hermana. Y luego dice, hacer justicia al huérfano. Que el huérfano también tenga ¿qué? Justicia. Hay un huérfano por aquí. Pues dice Dios que le hagamos justicia. ¿Cómo? Pues, yendo para el gobierno, que lo ayuden. Tienen que ayudarlo el gobierno. Usted tiene que ser el canal para ayudar a ese hombre, a ese niño, a esa niña, para que le vaya bien a ese niño, a esa niña, mi hermano, mi hermana. Usted tiene que interceder por ese niño, esa niña, y amparar a la vida, ayudar a la vida, apoyar a la vida. El Señor dice, aprendan como iglesia, aprendan como parte del reino de los cielos lo que ustedes deben de hacer, lo que nosotros debemos de hacer. Eso se le llama la justicia del reino. Y esto se le llama la justicia ¿qué? Social. A la sociedad, a las personas, a la gente.
a los niños, a la viuda, como dice el Señor, y traer rectitud a esa gente, mi hermano, mi hermana. Así que de esa forma, Dios nos quiere que impulsar a hacer lo correcto. Una vez que usted y yo somos salvos, hermanos, también debemos de hacer, se le llama obras para el Señor, las obras del reino. Y el Señor dice que la gente vea vuestras buenas obras para que el nombre del Padre sea ¿qué? Glorificado. No es para buscar salvación. Esas son obras, hermanos, para que el Padre sea glorificado, exaltado el Padre. No son obras para que usted diga, es que esto me va a hacer salvo, no. Si usted las hace por ese medio, hermano, quiere decir que se es salvo. Usted debe hacer obras que exalten el nombre del Padre, no para ser salvo, sino para que el Padre sea glorificado. Porque usted fue preparado para hacer buenas obras para el Padre, que ya estaban ¿qué? Puestas en usted de antemano. Ya Dios las había hecho en usted de antemano, antes de que usted conociera el reino de los cielos, antes de que usted entrara al reino de Dios. Ya Dios dijo, fulano, sutano, perengano, van a entrar en los cielos y estas son las obras que yo quiero que hagan. Para que hagan una obra de justicia social, para que vayan a la sociedad y hagan esas obras de justicia. Y para que el nombre del Padre sea ¿qué? Glorificado. Hermano, por eso siempre usted tiene que decir, la gloria es para el Padre. El Señor me envió, Jesucristo me envió. Estoy aquí por medio del Señor Jesús. Vengo en el nombre maravilloso del Señor Jesucristo. Si usted va a un hospital, le va a decir al enfermo, vengo en el nombre de Jesús a orar por usted y a darle una palabra de ánimo, de consuelo y para que se levante. Vengo en el nombre maravilloso de ¿quién? Del Señor Jesucristo. ¿Va? Si usted va a dar una despensa que no tiene, el Señor se le envía. A Él denle la gracia, la gloria, la honra y la alabanza. Esa es justicia ¿qué? Social. Le estoy dando a la sociedad, mi hermano y mi hermana. ¿Para qué? Para que el nombre del Padre sea ¿qué? Glorificado, hermano, hermana. Y Dios, y usted ante todo exalta el nombre del Señor. Y usted cuando termina, Padre, gracias por el privilegio que me diste. Gracias, Señor, de poder hacerle justicia fulano, tan impericano en tu nombre. Gracias, Padre. Que la gloria y la honra sea para ti. Señor, estoy dispuesto o dispuesta a vivir de acuerdo a tu reino y a tu justicia. Pero si usted lo hace, hermanos, para salvación y que haga la obra, hermano, para salvación, se le cuenta como obra de ¿qué? De inmundicias, como trapos de inmundicia. Esa obra no te puede entrar al reino de los cielos. La única obra que te da derecho a entrar al reino de los cielos es la obra realizada en la cruz del Calvario por usted a través del Señor Jesucristo, poniendo su fe al Señor Jesucristo. Es la única obra, mi hermano, que te da el derecho de entrar al reino de los cielos. Pero una vez que entras, fuiste llamado de acuerdo a Efesios capítulo 9 y 10, capítulo 2, versículos 9 y 10, que ahora tú fuiste hecho para hacer buenas obras. ¿Ya? Dice, ya que por obras ninguno será salvo. Somos salvos por fe, no por obras, mi hermano, mi hermana. ¿En qué? En el sacrificio del Hijo de Dios, en la obra redentora del reino de los cielos. En eso somos salvos. Que quede claro este punto, mi hermano, mi hermana. Y debemos de hacer obras, hermanos, porque fuimos hechos para hacer buenas obras, pero para que el Padre sea glorificado. Muy bien, así que las cosas que tenemos que hacer nosotros, hermanos, tienen que exaltar, glorificar el nombre del Padre. Salmo 32, dame el 3 y 4, por favor. 32. 82. Salmo 82. Defender al débil, al huérfano,
Hacer justicia al afligido ya menesteroso. 4. Librar al afligido, al necesitado, librarlo de mano de impíos. Fíjense, ¿a quién? Al necesitado. ¿Quiénes son los impíos, hermano? Pues son los que están haciendo mal. Todos aquellos que vienen más y tratan de presionarte para que les des dinero, forzarte, amedrentarte. Si no te mato, si no te levanto, si haces esto, voy a hacer que pasen en tu casa, te voy a destruir a tu familia, a tus hijos. ¿Esos son qué? Los impíos. Y dice la palabra de Dios, librar de mano de quién? De los impíos. Líbralos de la mano de los impíos. ¿Qué tiene que hacer? Orar, ayunar, pasar tiempo con Dios. Que esas cosas no se manifiesten en tu vida, que esas cosas no se manifiesten aquí en la ciudad. Que Dios traiga, hermanos, la justicia a favor de aquellos que están amedrentados, que se encuentran ahorita bajo presión de hombres malvados, impíos. Señor, ten misericordia de ellos. Ten tu gracia, Señor, sobre ellos, Señor. Y libera a la mano de esos impíos, esos malvados, a esa gente, a esa familia, a ese hombre, a esa mujer, a ese niño, a esa jovencita que se la llevaron. Y esa jovencita que han abusado de ella, Señor, trae misericordia sobre ellos, Señor. Hermanos, hay mucho por qué orar, y hay mucho por qué pedir. Por eso es importante que usted no solamente venga el domingo, véngase los viernes, véngase los martes, hermanos. Véngase, oiga, escuche la bendita palabra de Dios. Levántase como un guerrero, una guerrera delante del Señor. Y mire, hermanos, la sociedad como va en una decadencia cada vez peor y peor y peor y peor. Terrible. Es lo que está sucediendo hoy en día, hermanos. Las cosas están saliendo del control a nivel mundial, mis hermanos. Y la única, hermano, manera que el mundo sea librado es que la iglesia se levante, hermanos, ¿con una qué? Con un hambre y sed de justicia. La única manera, hermanos. Dios no va a hacer nada si la iglesia no se levanta. Pero eso también se nos va a tomar en cuenta el día de mañana cuando estemos con el Señor en el reino de los cielos. ¿Por qué no tuviste? ¿Por qué no fuiste? No es que el Señor tenía que trabajar en esto. No es que vino un familiar fulano y le tuvo que quedar. Bueno, pues tráigaselo a la iglesia, hermano. No los deje, ¿verdad? Yo cuando llegaba mi familia, lo mismo vamos a la iglesia. Se van conmigo, si se quedan, van a tener que lavar trastes, limpiar la casa y hacer comida. Para cuando nosotros llegamos. Llegamos a eso como a la 1:30. ¿Está bien? No, pues vamos a la iglesia con usted. Tráigaselo a la iglesia, hermano. Bien limpiecito queremos que esté aquí en la casa. Así que, mis hermanos, usted, como dueño, ponga las reglas. Viene la gente, viene el familiar, viene el amigo. No, pues aquí voy a quedar. No, hermanos. Busca primeramente ¿qué? Y su justicia. Y todo lo demás Dios te lo añadirá. Hermanos, es importante que su familia venga al reino. Pero ustedes tienen que buscar el reino de Dios. ¿Quieren que le haga justicia trayendo a sus familiares? Pues busque primeramente al reino. No, primeramente al reino de Dios. Así que, ¿qué va a hacer el Señor? Va a proteger al desamparado, que no tiene recursos, que no tiene, hermanos, dinero. A los afligidos, que los protegidos reciban lo que le corresponde. Así es Dios le gusta, hermanos. Dios quiere que tú recibas lo que
te corresponde. Él te va a hacer ¿qué? Una justicia. Si te sientes desamparada o desamparada, Dios te va a hacer justicia. Tarde o temprano, aquellos que te abandonaron van a venir con una mentalidad diferente. Y luego, hermano, que liberes a los pobres, a los oprimidos, a los abusados de hombres malvados y perversos. ¿Cómo lo vas a liberar, hermano? Hijo, hija, mire, la situación está así, así es. Deben de apartarse del mundo, no involucrarse con personas porque pueden tener problemas. No todas las personas que se le van a acercar son personas que van a buscar su bien. Algunos las van a buscar a ustedes, hijas, o a ustedes, hijos, para involucrarlos en actos que no deben involucrarse. Miren la vida de ese hombre, de esa mujer, cómo es y cómo se comporta, qué es lo que habla, cuáles son las palabras que dice, cómo vive con su casa, con su papá, con su mamá, si lo respetan, no lo respetan, son hombres malvados y son hombres que impíos. Tengan cuidado, pero usted debe ser ¿qué? El que enseña la palabra, el que dirige a su familia, a sus hijos. No diga, no, pues ya están grandes, que hagan lo que ellos quieran. Eso le va a traer problemas y dificultades a usted. Tarde o temprano, muchos problemas. Por eso la bendita palabra de Dios nos habla de cómo usted y yo debemos ser dentro del reino de los cielos. Así que, mis hermanos, ¿qué es entonces el reino de los cielos? El reino de los cielos, mi hermano y mi hermano, se manifiesta a través de la justicia del Hijo de Dios. Como Cristo hizo que y trajo justicia. Pero también es el derecho y también, hermanos, de vivir una vida recta delante de Dios y delante de la gente también. Luego, mis hermanos, nosotros como creyentes y hijos de Dios debemos de tener hambre del reino de los cielos. Cualquier hombre o mujer que se separe del reino de los cielos va a vivir una vida de injusticia. Eso quiere decir que cuando estaba en el reino no tomaba, pero ahora empieza a tomar. No iba a las pachangas allá a bailar la quebradita, pero ahora sí va. No fumaba, pero ahora se fuma. No se drogaba, pero ahora se droga. Porque está viviendo una vida de injusticia, no de justicia. Y por lo tanto el reino de Dios, Él se separó del reino. Dios no se separa de Él. Él voluntariamente se separó del reino. Echando la culpa a medio mundo, dando pretextos a medio mundo. Pero nunca reconoció que ese pecado lo llevó a cometer actos de injusticia. Y esos actos de injusticia, mis hermanos, se van a manifestar claramente en ese hombre. Como los actos de justicia también se van a manifestar en cada uno de nosotros. Y se van a dar a ver tanto los actos de injusticia como los actos de justicia. Ahora, puede ser que algunos estén dentro de la iglesia, pero no están dentro del reino. Vienen a la iglesia, pero siguen cometiendo actos de ¿qué? De injusticia. Siguen fornicando, siguen adulterando, siguen viviendo una vida placentera. Lo mismo le da a venir, lo mismo en la iglesia, como dice allá a la pachanga con la comadre, con el compadre, irse allá a las maquinitas, a jalarle la cola al diablo, a veces sacan algún premio allí donde hay maquinitas donde le echan dinero y sacan dinero. Hermanos, eso es para el creyente y el judío. Eso es participar de las obras infructuosas de las tinieblas. Ya no debemos de participar nosotros en nada de eso. Ahora tenemos que venir y buscar más el reino de Dios y su justicia. Para que Dios traiga ¿qué? Justicia. Y traiga derecho, hermanos, a aquellos que no lo tienen.
Y en eso consiste el reino de Dios. A restaurar, hermanos, vino el Hijo de Dios como Padre. Y luego debemos hacer ¿qué? Justicia social. Ustedes tenemos que hacer justicia social. Y en eso consiste, hermano. Llevar ¿qué? La salvación a los que no tienen, orar por los enfermos, ayudar a aquel que no tiene, de acuerdo a la posibilidad que usted tiene. Y hermanos, apoyarle, hermanos, de una forma u otra para que ese hombre, esa mujer, alcance la justicia del reino. Son actos ¿de qué? De justicia social. No es para salvación, es para que el nombre del Padre sea glorificado. Para eso es el acto de qué? De hacer justicia social. Y para hallar más favor delante del Padre. Entre más usted se sumerja en el reino, más favor va a hallar delante del Padre, y más gracia delante del Padre. Y usted tendrá una puerta más abierta, mi hermano, mi hermana, para que el Padre en cierta manera pues lo ayude, le apoye y también le conteste así la oración. Más rápido su oración, mi hermano, mi hermana. Y Dios va a empezar a revelar mejor en su vida. Y le va a dar más que conocimiento y entendimiento espiritual. Porque usted está viviendo conforme a la regla, estatutos, mandamientos del reino. Y usted se esfuerza. A lo mejor de repente no puede porque le viene un problema, pero no significa que usted va a dejar de hacer la obra, hermano, del reino social. No significa eso, ¿verdad? Dios es un Dios de qué? De gracia, de amor, de misericordia, que también entiende los problemas que usted está pasando. Pero, hermanos, cuando usted de plano no quiere nada del Señor y no quiere servir a Dios, no quiere someterse a Dios, entonces ahí puede haber problema. Imagínense lo que sucedió en Israel. Ya de repente la gente no quería ir al templo, no quería honrar a Dios con sus vidas. Y poco a poco Satanás empezó a meterse, hermanos, de tal manera que cambió su mentalidad. Ahora adoraban ídolos, a Tarot, a Cera, a Baal. Empezaban a orar a todos esos dioses paganos y se encendió la ira de Dios. Y la idolatría, hermanos, hizo que ellos perdieran la gracia y el favor de Dios. Pero no cree que la idolatría solamente son imágenes, son ídolos. También puede ser, hermanos, su celular. Usted es idólatra del celular. No quiere dejar el celular. En lugar de orar, se amanece con el celular. En lugar de estudiar la palabra de Dios, no estudia la palabra de Dios. No significa que no puede tener un celular. Pero, hermanos, lo primero es lo primero. Y lo primero es el Señor. Lo primero es la oración. Lo primero es venir, congregarnos y servir a Dios. Eso es lo primero. Pero es que no tengo tiempo porque estoy ahí en el celular. Y es que no puedo. Que ahí tienes horas, hermano, diarias. Ya tienes que apagar, hermanos, liberarte, porque cada vez más eso te va a atrapar. Y cada vez más vas a entrar a páginas que no debes de entrar. Y cada vez vas a empezar a ver actos que no debes de ver, hermano, hermana. Entonces, de una forma u otra, estás en la iglesia, pero no estás dentro del reino. Y Dios quiere que estés dentro del reino. No solamente en la iglesia, sino dentro del reino. Y así hay muchos creyentes. No nomás en esta iglesia, hermano. La iglesia que sea, muchos se encuentran en la iglesia. Por lo que sea. Por tradición, porque me gusta la iglesia, porque sí conozco un poquito de la Biblia y la palabra de Dios dice esto y esto otro, pero realmente no estás dentro del reino. Dios quiere que estés dentro del reino, porque cuando tú entras al reino, pues vas a hacer, hermanos, una vida recta, vas a imitar al Señor, vas a vivir para agradar a Dios. Vas a vivir para honrar su nombre.
Y eso es lo que Dios quiere. Muy bien, vamos a poner